Bueno, por si no quedó claro, lo vimos como 500 veces el suspiro del presidente Boric, y con ese suspirito, el suspirito del presidente, damos comienzo a la primera emisión oficial, legal, de Dos Tercios, con Iván Carvajal desde Santiago, Rodrigo Tobar desde Santa Cruz en Bolivia, y quien les habla, Diego Zúñiga desde Bonn, Alemania. Señores, sean muy bienvenidos. Hola, Por hola, fin, por fin, buenas, por por fin fin. estamos al aire, gracias. Por Había que fin. terminar el ciclo nefasto del innombrable para poder salir como corresponde con nuestro aporte a la cultura chilena. Muy bien. ¿Cómo ¿Cómo están, están? señores? ¿Qué se teje? ¿Qué se Todo, teje en Chile? se teje todo ¿Qué, por ahora, qué les parece el por estos suspirito días. del presidente, la vueltita del presidente, la salida de protocolo del presidente, el saludo a la estatua del presidente Allende? ¿Qué les Oye, siento, parece el viaje a Temucuicui de la primera ministra, bueno, de la ministra del Interior? ¿Qué les parece todo esto? En 5 días nos ha dado noticias, pero para volvernos locos. Sí, a mí hasta lo, ahora lo todo me primero que parece puedo decir es divertido. que lo primero que puedo decir es que siento que hay una idealización de todo lo que han sido los gestos del presidente en estos primeros días y del gobierno también. Eh, hay eso, como que se ha idealizado cada una de las cosas y bueno, son los primeros días, es la luna de miel, como se le dice, y veremos en qué resulta todo. Ahora, claro, se dieron un golpe de realidad ayer eh, con lo que pasó en la Araucanía, con el viaje de la ministra a Temucuicui, quería llegar a la comunidad y no se lo permitieron, así como suena. Una ministra del Interior no puede llegar a una comunidad mapuche en la región de la Araucanía. Rodrigo, Porque los le primeros agarraron a 5 días balazo. de Boric, ¿qué te han parecido? De Boric y su Eh, gobierno. sí, yo soy parte de la inmensa mayoría, como diría Piñera, que está Lo echáis de menos, ¿eh? Lo echáis de menos. que traumado. Echa de menos los tres Eh, calificativos por frase. claro. Sí, estoy acostumbrado a hablar así, de hecho. De manera firme, seria y responsable. Eh, em, sí, que todavía está en la luna de miel y que todo le parece lindo, pues todo es bonito, todo es romántico, todavía no me produce tanto pudor o cringe las salidas de protocolo, la entrevista que le hizo Don Francisco el otro día. Le presentaron un video a Boric de las boricosas, un poco Sí. anticipando que va a ser como un Piñera, pero que nos va a caer bien, digamos. Pero va a tener un montón de salidas y de chistes y de Ah, situaciones que van a estar ahí en la balanza siempre si son aceptables o no aceptables para la figura de un presidente. Pero por eso te iba a ahora, decir, es un fenómeno en sí mismo. ¿Por qué lo, entre comillas, simpático o salidas de protocolo que pudiera hacer Piñera caen tan mal y las de, por lo menos hasta ahora, del presidente Boric caen tan bien? Hay una animadversión anticipada es más de gigantesco. uno y de otro, digamos. Es que yo creo que la salida de protocolo de ¿Ves que Piñera eran desagradables muchas veces. Cuando hacía esos chistes sí, de es que este es ¿cuántos hijos misógeno, tiene? No, no tenemos hijos. Ah, yo le voy a enseñar a hacer hijos. O las mujeres se tiran claro. al piso, se hacen la muerte y nosotros no. Esos no Eso son no es, graciosos. no es una salida de protocolo graciosa, exacto. Claro, no es divertido. De hecho, en ningún contexto es divertido. Él creía que era Sí, divertido, pero en realidad no lo era. sí, claro, Y yo estoy de acuerdo con eso, porque ahí hay un tema de fondo, pero no sé, me estoy recordando cuando se le rompió el tirante de la mascarilla, ponte tú, y era una imagen y de la que aún así, porque era algo muy fortuito, no creo que haya estado con una tijera, aún así era como que el idiota, ¿cachai? Sí, po. A eso me Es que se refiero. le perdió la paciencia. Primero porque Piñera estaba permanentemente con la obsesión de ser no solamente divertido, sino que ser el centro de atracción. O sea, Piñera es de esas personas que tienen la necesidad de no solamente ser el más divertido de la sala, sino que tiene que ser también el más inteligente y el que tiene más poder y el porongón en todo, digamos.
Y eso le terminaba pasando la cuenta porque al final, incluso cuando la salida de protocolos fueran honestas o fueran más Espontáneas. sinceras, espontáneas, ya había simpatía con la mayoría, ¿no? La barra brava va a seguir celebrándole los chistes y las tonteras, pero era un tipo demasiado preocupado por ser divertido, y Boric me parece que está más que alguien que nos va a hacer pasar más vergüenzas, pero de manera más honesta. Por ejemplo, esa vueltecita que se da a Piñera porque el tipo tiene compulsión. Yo creo que Creo que Rodrigo está todavía nos diciendo falta algo mucho muy para que relevante y descubrir no lo escuchamos. Sí, yo creo que los servicios de inteligencia lo no. quieren acallar. Sí. Hay No problemas con el alcanzamos a internet. escuchar la última parte, Rodrigo. Desde que dijiste hola, buenas tardes. Quieren En adelante. callar. Ya, no, pero básicamente lo que decía es que todavía nos falta harto por conocer. Es un tipo que tiene harto TOC, como se le llama. Don Francisco decía que pasamos del presidente del TIC al presidente del TOC. El presidente de los TIC, el presidente de los TOC. Vamos a ver qué tan... creo que es un tipo serio que no va a estar descansando Hemos su perdido la imagen en lo conexión con simpático que Santa puede haber Cruz. sido la pauta y la salida. Otra vez. Estamos usando un satélite ruso, parece. ¿Qué pasa con los satélites rusos? Sí, otra cosa que no sé si están de acuerdo, en estos primeros días, por ejemplo, que fue una avalancha de entrevistas del presidente Boric, y haciendo los contrapuntos o las comparaciones evidentes con el presidente Piñera. Cuando tú escuchabas una entrevista al presidente Piñera, sabías que las frases que estaba repitiendo estaban aprendidas de una minuta que probablemente se estudió mucho y por lo mismo, porque él era muy Mateo, le gustaba estudiar mucho los datos y todo, entonces te recitaba siempre la misma frase en toda la entrevista. Que es A precisamente diferencia, lo que no hace un real Mateo, digamos. bueno, puede ser ahí, sí, es discutible. Ahora, lo que hace, digamos, el estilo del presidente Boric es totalmente distinto. Es como una persona que está reflexionando en la entrevista. Entonces ahí tenemos dos opciones, o es un muy buen actor que se estudia las mismas minutas que se estudia el presidente Piñera, pero es capaz de disimularlo, o de verdad está reflexionando con el periodista en la entrevista, y en ese sentido uno pone mucha mayor atención en lo que está diciendo y puede seguirlo más fácilmente. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, a mí me pasa que, claro, es evidente que hay un cambio en el tono, hay un cambio en la sensibilidad, en el trato a la ciudadanía, incluso en los discursos, en los gestos que hace cuando saluda a la senadora, la que le dispararon los carabineros y la dejaron ciega. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Fabiola Campillay. Fabiola Campillay, gracias. Cuando expresa su malestar porque el rey de España no ha llegado a la hora. O sea, hay cosas que a uno lo identifican, ¿no? Sí. Ahora, pero ahí hay que poner atención porque ahí también pueden generarse muchos problemas. Está bien. De hecho, Está bien, pero lo que un ciudadano, al menos lo que yo espero, es que un presidente de un país independiente sea capaz de decirle a un representante, a un monarca de otro país independiente, que puta, que llegue a la hora. Está Sí, bien y una cosa es un presidente, y una cosa es un presidente atrasándose, y otra cosa es un pinche rey, pues, a donde la vieron. Ubíquense. Por eso, a eso mismo voy. O sea, que en realidad Piñera lo que habría dicho es que la madre patria y no sé qué, y habría salido con esas tonteras de hace 70 años. Y lo que yo espero de un tipo de 35 años es que diga, ¿sabes qué? El rey tiene que llegar a la hora o que se vaya a joder a otra parte. Y me parece que esas señales también son importantes. Y sin embargo, el gesto este de ir caminando hacia la moneda y saludar, e ir a saludar a la estatua de Allende, me pareció forzado y un poco falso. ¿Para qué? Si la estatua está... Claro, decían él, la primera vez que un presidente saluda a la estatua, sí, es que la estatua está hace como 2 periodos, así que difícilmente podía ir a saludarla claro. Alessandri. Bueno, bueno, Lago la inauguró, pero no podría haberla ido a saludar Frey, por ejemplo.
¿cachai? Entonces, está bien, es un gesto, ok, pero tampoco magnifiquemos los gestos que está haciendo Boric, porque muchos de Eso Es yo que creo que es como la primera crítica o asomo de crítica que se le puede hacer. Obviamente un gobierno de 5 días todavía, pero creo que ya basta con los gestos. O sea, no exageremos tanto con el gesto de posteo de Instagram, digamos. El gesto, porque al final es reducir la política a eso, ¿cachai? mm, Y es el mismo error de Piñera. Entonces nos puede parecer más simpático, pero a la larga estáis cayendo en un mismo vicio, que es simplificar y quitarle es peso y vaciar de valor. contenido en la política, Exacto, exacto. claro, finalmente. lo llenas de Ya, gestos, pero no le pones contenido a los gestos, exacto. exacto. Oye, bueno, dicho eso, y llegamos a la primera conclusión, y parece que tenemos 3/3 en esta pasada. De golpe y porrazo, chocaste con la realidad, con un Unánime. viaje de la ministra del Interior a la Araucanía, con una visita que se supone, y es lo que han dicho las autoridades planificadas desde antes del cambio de mando, pero que te reciben a balazo y no puedes continuarla. Eso es brutal, me parece a mí, en un país como Chile, bueno, en rigor en cualquier país, Es pero un poco, para, incluso es un poco vergonzoso, po. Es un poco vergonzoso que el Estado no tenga la capacidad de llegar a todas partes. Sí, pues. Siempre los analistas recuerdan que en Temucuicui hubo 800 PDI que no pudieron hacer imperar la ley, el Estado de Derecho. el Estado de Derecho. Es una vergüenza que 800 hueones armados hayan salido arrancando y con un muerto, en un lugar en el que ni cagando hay 800 milicianos armados hasta los dientes. O sea, Claro, lo que hizo Iscasiche será muy, muy valiente. Yo valoro mucho que haya tenido la intención de ir a conversar, de ir a entablar un diálogo, pero se nota a la legua que está improvisado. O sea, ¿cómo no va a haber una cápsula de seguridad que detecte que si te cierran por delante y te cierran por detrás la salida, que hay atrapado y cagaste? En un Ujú. camino de tierra que tiene una pura vía, man, y que para devolverte tenés que estar como 4 horas yendo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. No se puede, man. No se puede. La emboscada que le hicieron a Pinochet en la cuesta, ¿cómo se llama? El La cuesta, melón. no, La el cuesta del melocotón, melón. la el cuesta Crerlo. melocotón, Melocotón, melocotón. el melocotón. Melocotón. Esa era mucho más difícil de armar porque era en una pista En o sea, un, en una carretera con 2 pistas y Doble todo. vía. Pero aquí era un camino de tierra con una pura vía. Es evidente que si te cierran el puente cagaste, quedaste ahí. Y en una comitiva donde prácticamente no iban policías, y yo entiendo que no podéis llegar con pagos porque se genera un conflicto, está bien. Pero indaga un poco cuál es la situación de seguridad en la zona también. Porque o si no, quedáis expuesto a este tipo de situaciones que son vergonzosas porque una autoridad del Estado no puede entrar y además dejan en evidencia que no hay inteligencia, que no hay policía capaz Que no de hay mantener, capacidad de reacción. no hay capacidad de reacción además. claro, deja en evidencia a las instituciones de seguridad del Estado que no Claro. están, no dan abasto con una situación así y ponen en evidencia que como gobierno esta vez este tema no se lo tomaron tan en serio. Porque de nuevo, en la lógica del gesto, lo primero, el otro día escuchaba a Jackson decir que una de sus ventajas en la campaña fue no haber caído en el discurso de los 100 días, que se lo habían propuesto y exigido incluso, pero ellos no quisieron caer en la idea de los 100 días. Eh, pero a la vuelta de la página salís con esta idea de que el primer día hay que ir a hacerte presente en la zona más conflictiva de nuestra historia, ¿cachai? Entonces, vamos a poner un Connie Santamarismo. Es poco coherente ambas cosas, po, porque si te va a ir a meter a Temucuicui, lo así la primera vez, respetando totalmente los protocolos y entendiendo que es un territorio que, aunque nos duele decirlo y nos cuesta aceptarlo, está fuera del control del Estado de Derecho del Estado chileno. Entonces, para ir a negociar a Temucuicui, primero habla con la gente de allá, ¿cachai? Mm. Para que no te agarren a balazo y no te hagan una emboscada. Y ese es el primer patinazo porque, de nuevo, creo que están demasiado convencidos de que hoy día llevan su
su progresismo, su revolución Su y buena su onda. idea, con su buena onda, y como Somos que buena ondi. esparcen buena onda, entonces todos deberían sentarse a conversar con ellos, y no, pues, no así. Primer baño de realidad que tiene. Sí. Y que, entre paréntesis, salió barato, porque esto mismo que hubiese pasado con solo una bala que le hubiese llegado a un No, le vehículo, estamos meten una hablando bala a de un un auto, claro. atentado a una autoridad, o sea, ya Y es ahí te otra meten cosa. el manso forro, porque qué así, o sea, son los que vienen defendiendo que no más estado de excepción y qué sé yo, y el primer día quedan hipotecados para militarizar una zona Exacto. que se ha dicho por décadas que no debería militarizarse. Entonces, Ahora, lo más probable es que no haya un cambio en la misma actitud del gobierno de extender el estado de excepción, porque parece que es una decisión ya tomada. Pero por lo que dice la misma gente de allá, por lo que uno ha visto, no parece tan descabellado plantearse la posibilidad de que ese estado de excepción sí se extienda, ¿o no? Yo creo que, o sea, a ver, oficialmente no se ha movido, no se van a mover ni un milímetro de esa decisión de no extender el estado de excepción constitucional, porque uno en el fondo incluso puede empatizar con esa postura, porque el estado de excepción es eso, po, es excepcional, es temporal, es un momento. Ya llevamos muchos meses con este estado de excepción, entonces se te vuelve una realidad. Y por lo tanto esa lógica hay que, de alguna manera uno puede empatizar con eso y decir, no, hay que terminar con eso y hay que buscar otra solución. Pero esa solución no puede ser siempre, no puede buscarse primero de un día para otro y segundo con todas las cartas sobre la mesa. Querámoslo o no, eso se empieza a trabajar desde abajo, en silencio, generando una confianza. La confianza nunca la va a generar frente a las cámaras. La confianza la tenéis que generar debajo, ¿cachai? Para callado. Con las cámaras apagadas, exacto. no, Y no ahí se tenemos resuelve el mostrando el fenómeno fallo. mapuche. Tenemos el video en exclusiva que grabamos, que Tele 13 le puso un logo, no entiendo por qué. Irrespetuoso. Pero aquí tenemos el video, se ve el humo allá al fondo de nuestro enviado especial en la zona. Y no todo tan ingenuo, esa persona con una bandera mapuche, atrapado. Oh, ¿por qué pusieron el logo a Tele 13? Qué raro. Quedaron atrapados en un camino de tierra, todo tan absurdo, es que casi es difícil Es muy de de niño, creer, es muy improvisado, muy muy... improvisado, sí. Podrán decirnos ahora, Monsalve podrá decir que no hubo ningún error. Eso es otra cuestión que me molesta, que un gobierno recién asumido y que tiene, se supone, una actitud distinta frente a los hechos, venga a repetir el mismo discurso de todos los gobiernos. Lo hicimos súper bien, lo organizamos súper bien, pero salió mal por circunstancias incontrolables de la vida. No, loco, no. Claro. Decir la cagamos no le quita ni un voto, yo creo. Claro, el punto es que decir la cagamos en el segundo día En un ya tema tan es delicado. complicado. Y Problema, además hay una cuestión. el cómo la cagaron, porque la cagaron siendo ingenuos, siendo, no sé, quizás hasta soberbio un poco con esta idea de que iban a llegar. El punto más profundo de todo esto es que decir la cagamos, y es verdad, hay que mantener el estado de excepción, es dar por perdido el partido en los primeros 2 minutos. Es que te metan 5 goles en los primeros 5 minutos de partido y el partido se te acabe ahí. Es claudicar con todo tu discurso y tu lógica, digamos. Y ahí yo creo que está el problema en el que se metieron con esta decisión tan apresurada de haberlo intentado. De esta forma. Y yo creo que de haber anunciado también la desmilitarización con tanta antelación. Porque tener a los militares puestos ahí de alguna manera a la gente, yo creo que le da un grado de seguridad que puede ser falso, tal vez es falso, pero tener a los milicos de la calle a la gente le da cierta La certidumbre. sensación de seguridad. Claro. Porque yo voy a contar ya nos pasamos del rato, pero quiero contar algo. Yo el año 2004, 2005 tuve que ir a Coyipulli a reportear un caso que no tenía nada que ver con el llamado conflicto mapuche y conversé con el fiscal de Coyipulli en ese tiempo
y me contaba unas cosas horrorosas. Y cuando nosotros tuvimos que entrar del pueblo de Cuyipulli hacia una comunidad del interior, nos dijeron varias veces los carabineros que tuviéramos cuidado, porque la zona era peligrosa. Estoy hablando del año 2000, debe haber sido el año 2005, cuando mucho. Era un caso de una profesora que había abusado sexualmente de unos alumnos. Y me tocó ir a reportear eso, pero todo se dio en un contexto de, loco, te vaya a meter por unos caminos rurales, ten cuidado. En un retén de carabineros, antes de meternos ya de lleno en el camino rural, nos dijeron, vayan con cuidado, porque aquí cortan árboles, te cierran Sí, el, po, el el camino y paso. te cagaste. Y nosotros fuimos con esa precaución, y aparte que nos contaban los crímenes que se cometían ahí, que el fiscal decía son crímenes que en una ciudad no vaya a haber nunca. Como que te saquen la cabeza con un hacha o que te agarren a palo en una pelea de curados, ¿cachai? Y que eso era lo más normal, y que lo más normal para un fiscal de la región era ver hueones con la cabeza cortada o peleas de curados o crímenes de ese calibre, que en Santiago en ese tiempo, ahora no sé. Pero claro, es una zona conflictiva per se, a eso voy. Y ahora más conflictiva aún con con esta especie de proto guerrilla narcoterrorista que se está formando ahí, o lo que sea, traficantes de madera, o no sé qué son en realidad, o reivindicaciones mapuches llevadas a las armas, no lo tengo claro, lo que sea. Es una mezcla Pueden de ser todo, yo todas a creo. la vez. Ujú. Pueden ser todas a la vez o todas por separado incluso y al mismo Ujú. tiempo, una cosa así muy, muy confusa, pero ya era una zona conflictiva antes y lo es más ahora. Y lo que uno espera de personas que asumen el poder es que tengan esa información a la mano y que manejen esa información y que no vayan en actitud suicida a... Que entiendan la complejidad del problema. Claro, O sea, yo no digo que no lo entiendan, pero que y lo que lo aquilaten desde sopesen, el y primer claro, momento. Exacto. claro, porque en realidad lo que decían ustedes es cierto, bastaría con que los tipos, si fueron capaces de disparar al aire, eran capaces también de emboscar realmente a la comitiva y se podrían haber pillado 40 personas ahí. Ujú. Y ahí estaríamos ante una situación bastante más grave. Si no lo hicieron es porque no Hay, quisieron. Esa es la O sea, señal. los políticos más inteligentes el otro día fueron los que dispararon al aire. Exactamente, Fueron exactamente. o los sea, únicos políticos inteligentes. y eso habla también de lo complejo del tema, porque además desde el otro lado de la frontera, como diríamos en términos históricos, tampoco hay una sola cabeza, po. Tampoco hay Claro. digamos, una sola línea de acción. Ya a esta altura son varios los grupos políticos por un lado y los grupos radicalizados o que han tomado la decisión de usar las armas. Y entre ellos también hay conflicto, y entre ellos también se envían mensajes a través de esto, por ejemplo. Decir, ojo, yo soy el que mando aquí, Sí. yo soy este es mi territorio, y si quieren venir acá tienen que hablar conmigo, por más que vayan a hablar con otro miembro de la comunidad, que es lo que dice, por ejemplo, en una entrevista hoy con Interferencia, el lonco Víctor Caipul. Yo soy la autoridad de Temucuicui, conmigo tienen que hablar y yo les puedo dar seguridad. Yo, Catrillanca vive aquí, todo bien, lo respetamos, pero yo soy la autoridad central. Y ahí también se mezcla el tema de la cosmovisión y cómo ellos están organizados como sociedad, digamos. Sí. Sí, Oye, pues tienen que hablar con los loncos, pues sí, ese es la organización de clanes, por lo que entiendo. El lonco es el que O es sea, la el autoridad, ¿no? lonco es la autoridad de la comunidad, del LOF. Ujú. Eso es. Entonces ahí hay que, claro, entenderlo en términos históricos también. De cómo de cómo se relacionaba en su momento el Estado español con los mapuches en la frontera. Y ¿Cachai? si estamos en plena discusión de una constitución plurinacional, ya empieza a ser momento de que nuestras autoridades entiendan lo que implica el respeto plurinacional, pues. Exacto. No va a imperar la misma lógica Más allá de lo que esté escrito, comenzar a aplicarlo en la práctica, digamos. oye, Ya. para no darle solo al gobierno entrante,
para que también guardemos algunos palitos al gobierno saliente. ¿Qué, ¿Con qué sabor de boca quedan ustedes después de los larguísimos 4 años del gobierno del régimen de Sebastián Piñera? Iván. Yo, bueno, Iván No, es un dale, hombre dale, Rorro, primero. yo tengo una visión más ciudadana, el Iván está ahí en el meollo. Pero yo nunca me había alegrado genuinamente y tanto porque se fuera un hueón, digamos. Está de verdad ansioso porque se acabara el ciclo. Creo que ha sido un ciclo muy lindo. Bueno, es que además se mezclan todos, tipo no solamente lo nacional, para ti, Diego, y para mí que estamos viendo fuera, es como una unidad de medida de tiempo, ¿no? En las vidas de uno, finalmente. Y el ciclo Piñera, ambos, pero este especialmente, fue bien intenso y no gracias a su gestión, sino que por culpa de su gestión, digamos. A mí me alegra que haya pasado lo que está pasando ahora, que ha derivado en un gobierno sorpresivo para la mayoría, lo de la constituyente, y eso se dio en el gobierno de Piñera, gracias a la gestión de Piñera, involuntaria, por supuesto, pero uno no puede dejar o yo por lo menos no podía dejar de pensar y de sentir que fue un gobierno que llegó con ideas y con una postura y con una actitud y con recursos y con posiciones que eran muy, muy dañinas, muy, muy negativas, porque por suerte no imperaron, porque yo recuerdo a Piñera que llegó como el presidente de la contrarreforma. Y no se salió de ahí hasta que lo sacaron las protestas de ahí, digamos. Pero el tipo llegó a ser un contrarreformista y me alegro mucho que haya fracasado y me alegra mucho de que se haya ido y ojalá quiera volver un tercer periodo y que pierda estrepitosamente. El otro día Mario Deporte decía que él no dudaba que Piñera sí quería volver por un tercer periodo, que su ambición política, digamos, era más fuerte Cuando eres un buen que a lo mejor. Piñera y estés jugándote unos... Perdón, lo interrumpí, mi conexión está como lejito. Pero algo iba a decir, cuando eres un buen como Piñera, sí. Y ahí queda. Claro, y estáis jugándote unos partiditos de ping-pong en la casa, ganáis el primero apenas, el segundo lo perdís 21-0, tenéis ganas de jugar el tercero, ¿cachai? Ya, pero un mínimo de sentido de la realidad te hace creer que si perdiste 21-0 el segundo no tenéis ninguna posibilidad de ganar el tercero. Yo igual pensaría lo mismo, pero saquen a Piñera de donde Piñera, estar convencido de que ha sido la izquierda internacional, Maduro, bueno, y el Partido Comunista el que lo hizo fracasar. Sí, yo de ahí me cuelgo. Yo creo que el presidente terminó su gobierno pensando que todo lo que ocurrió en Chile no había responsabilidad del gobierno, que era responsabilidad de una conspiración, no sé si internacional, del Partido Comunista, de los radicales de izquierda, pero terminaron convencidos de eso. ¿Tú de De que verdad había creen eso genuinamente? ¿Que en la Sí, íntima lo piensan así? absolutamente. Y lo repitieron mucho durante el estallido, que esto no era espontáneo, no era casual y que esto estaba concertado. Y yo creo que el presidente Piñera lo creía así y lo cree hasta el día de hoy y lo va a creer hasta que se muera. Eso habla de una desconexión total con la realidad, pues bueno. Sí, pero es que está. Mira, una personalidad política... ¿Se acuerdan del audio de la primera dama diciendo que les parecía que la gente era como extraterrestre? Digo, sí. Y que había que compartir los privilegios, que había que empezar a compartir los privilegios. El 18 de octubre recién empezaron a cachar. Es que, entre otras cosas, decía en ese audio que la gente estaba quemando hospitales, pues bueno. O sea, si era un nivel de delirio completo. Es que eso hay que recordar, cuando ese audio se da a conocer, dio cuenta del miedo que estaban sintiendo y era como que, ahora sí, tenemos que repartir, vamos a repartir, pero fue pasando el tiempo, las aguas se fueron aquietando y siguieron en la misma lógica. Siguieron en la misma lógica.
No En repartieron. el Palacio de Versalles tuvieron más visión que... ¿Cachai? Si tú lo, no sé, si tú lo pensáis, vamos a ver qué reforma estructural quiso sacar adelante el gobierno y logró sacar. No hay ninguna, salvo, o sea, todo lo encapsularon en el acuerdo por la nueva constitución. Sí. Todo Sí. quedó encapsulado ahí, que es un gran paso, pero no es algo que el gobierno haya dicho, oye, es que tenemos que hacer esto. Ya, entonces si no hay ninguna reforma estructural del gobierno de Piñera, ¿por qué lo vamos a recordar? Por las vacunas. Sí, yo creo que en el tiempo la gestión de la pandemia va a ser destacada, va a ser destacada por la gente. Creo que ahí se cometieron muchos errores, pero yo creo que ahí hay un mérito del gobierno. No creo. O sea, yo estoy de acuerdo en el juicio del manejo de la parte de la pandemia relacionada con la vacunación. Creo que en toda la primera etapa fue un manejo muy responsable, fue un manejo como se podía esperar de alguien como Piñera, más enfocado en temas económicos, que no se cayera la economía, y no le importaba mucho la cantidad de muertos que íbamos a acumular. Y compensó eso pues, después con la gestión de las vacunas, que bueno, mostró básicamente lo mismo que mostró en su primer periodo con los ministros, una enorme capacidad de gestión y de gerenciación de contratos, porque finalmente fue eso. Gestionaron muy bien en el momento preciso y sabían que no podían confiarse ni de los rusos, ni de los chinos, ni de los gringos, fueron y le compraron a todo el mundo. Y eso era lo que había que hacer. Lo mismo que hicieron con los mineros en su momento. A ver, si queremos tener una posibilidad de salvarlos de verdad, traigamos a los mejores del mundo ahora ya. Esas dos, para mí, son los momentos de brillantez de los gobiernos de Piñera. Y listo. No veo ninguno. A mí me Sí, queda la yo sensación concuerdo. de que efectivamente la vacunación fue el punto alto y sin embargo creo que a nivel histórico, en términos de tiempos históricos, cuando veamos esto en 10, 15 años más, en realidad el periodo de vacunación que fue más rápido en Chile por 2 o 3 meses en comparación con otros países, con Alemania por lo pronto, en Chile se vacunó más rápido que en Alemania, pero en los tiempos históricos ese lapso no va a ser tan grande. O sea, lo vas a ver y en el fondo en Chile vacunaron antes que en Alemania, pero en Alemania igual vacunaron a la gente. Y es rápido. Entonces no va a ser tan meritorio la vacunación desde un punto de vista histórico, me parece a mí. Porque al final en todos los países se vacunó. Exacto. Y nadie recuerda al presidente que reconstruyó Chile después de un terremoto, pero te acordáis quién era el presidente cuando fue el terremoto. Entonces, para mí Piñera va a ser presidente de la pandemia y listo. No sé si vaya a hacerse mayor juicio o si en los libros de historia vaya a haber muchas páginas dedicadas a lo buena que fue la gestión de la pandemia. No, yo creo que no, es que a eso voy. Es que en términos históricos la pandemia va a ser importante, pero nadie va a contar cuántas vacunas pusieron antes en Chile que en Bolivia, por ejemplo. Y lo que sí probablemente va a salir en los libros de historia es que Piñera estaba en la moneda cuando fue el estallido social y Piñera... que se le acusó de violador de derechos humanos. Claro, y le declaró la guerra a la gente, probablemente esas cosas van a estar más destacadas. Y la protesta del 1.000.000 de personas, y la quema de supermercados, y los 30 muertos. Ahora, vamos, aprovechando esta conversación a modo de balance y lo que decía el Rorro como lo bien hecho que estuvo la gestión de la vacuna y eso, y la brillantez de Piñera para gerenciar, qué distinto cuando hay que gerenciar un conflicto social como lo fue el estallido. Claro, porque ya las variables no las tenéis controladas. Pongámoslo como en modo crisis. Tienes una crisis sanitaria por una pandemia, supiste salir adelante de alguna forma, pero con el conflicto social no. Es que con la pandemia son negociaciones diferentes. Como decía Rodrigo, es que por eso te digo, en uno tienes que tener muñeca económica, la otra tenés que tener muñeca política y visión política. Ya, pues ahí donde guatearon. Porque absolutamente muñeca de acuerdo. Para negociar las vacunas, que en el fondo las negociaron con China, y tampoco las negoció tanto el gobierno, sino que fue más una gestión de la Universidad Católica, que tenía el convenio con
Ujú. con Sinovac. Con Sinovac. Pero claro, Ya, ya pero después démosle el compraron- beneficio de la duda que a lo mejor cuando todo el mundo estaba preocupado de otra cosa, alguien dijo, ¿sabéis que preocupémonos de cuando aparezca la primera vacuna, tenerla? Por ya, último, démosle el beneficio de esa Sí. ya, decisión. Pero yo que yo eso no es, voy a eso no contar, eso es gestión política, pero en realidad lo que hicieron fue compra inteligente. Todo lo demás que Compran verde, implica, compran blanco. exacto, no, todo lo demás que yo voy implica a la contar política y voy la a contar una negociación. cosa. Yo me acuerdo porque estaba muy obsesionado con el tema de las vacunas y en nuestra competencia, en Tele 13 Radio, entrevistaron al encargado de vacunas de la Universidad Católica. Y el tipo decía que ellos tenían listo, todo listo para firmar el contrato con los chinos, tenían ya acordada la cantidad de dosis incluso, pero lo que no tenían era la plata. Y que habían intentado desesperadamente contactar con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Salud, y no les respondían. Esto estoy hablando como un mes antes de que las vacunas finalmente llegaran a Chile. Ellos tenían todo listo para hacer la compra. Lo dijo en la radio, lo dijo al aire. Hicimos las gestiones con Calergis, si no me equivoco, el doctor Calergis. no me acuerdo, ¿para qué te voy a mentir? No me acuerdo. Pero era un tipo que dijo, se lo podemos googlear después, Ujú. dijo, tenemos el convenio con Sinovac porque hemos estado trabajando con ellos en esto. Ellos tienen la capacidad de mandarnos 4 millones de dosis ya y hemos intentado por todos los medios convencer al Ministerio de Ciencia y al Ministerio de Salud y no nos contestan. Y lo que necesitamos es la plata para terminar la investigación porque parte del proceso de venta incluía que la vacuna se probara en chilenos. Claro. Y ese proceso costaba plata y no tenían la plata. Pero lo que había que hacer ahí era poner plata. Y eso no lo estaba haciendo el gobierno y lo hizo ya después de que se salió, esto en el fondo salió en la prensa y hubo un cierto escándalo porque estando las vacunas disponibles no se estaba haciendo nada. Y en ese momento ningún país tenía vacuna. Solo los chinos tenían esta vacuna, que es la vacuna, era la vacuna más simple que hay, es la más simple que hay, Ujú. que es la de los virus atenuados o virus muertos. Y ya después, para no restarle mérito al gobierno de Piñera, después compraron la vacuna de BioNTech Pfizer, que tenía una mejor protección supuestamente, y la de AstraZeneca, que en realidad en Chile no se usó mucho. Y hay otras más que llegaron a Chile, pero que se usaron poco. Hay otra china que llegó y que no. Y compraron como 500.000 dosis y no pasaron de ahí. Y Claro, ahora pero están con las el de mérito Moderna, ¿no? fue que nunca, una vez que comenzaron a, sí, no sé qué estamos poniendo ahora, pero ahí es donde estuvo el mérito, que una vez que empezaron a llegar las vacunas no dejaron de llegar. No, Eh, perfecto, sí, y, perfecto. Sí, y fue solo una quería poner súper... el contexto. Pero sí, las vacunas empezaron a llegar y no pararon de llegar. Y a Chile llegaron más rápido que otros países. Y en Chile se vacunó muy rápido también. Y siempre se habla de que Israel vacunó muy mentira. Israel vacunó tan lento que todavía no vacuna el 70% de la población. Ay, no, es que Y los sabéis que israelíes, no. ahí también hay que ¿Cómo? atenuar el mérito del gobierno con el mérito cultural que tiene Chile. Eh, Chile igual se ha comportado como hoy día, por ejemplo, yo veo, bueno, vemos contenido de televisión y acá en Bolivia no hay nadie que esté usando barbijo en la tele, digamos. O sea, eh, los chilenos culturalmente mostraron ser súper ordenados y súper disciplinados. Claro, cuando les soltáis la rienda, se te disparaban de nuevo los contagios y siempre hay que tener grupos de personas que son más irresponsables, que sé yo, que hacen una fiesta clandestina en la casa, etcétera, etcétera. Pero creo que culturalmente Chile mostró ser un pueblo bien consciente y bien responsable, bien apañador en este contexto, digamos. Bien O sea, portado. bien portado. Las vacunas se ponen, ¿cachai? En Bolivia las vacunas se vencen, eh, porque la gente no se las pone. Entonces, hay ciertas cosas que creo que son una línea de flotación cultural para nosotros los chilenos que van a funcionar más allá de lo nefasto que pueda hacer el gobierno. Porque ya llega a ese punto de conciencia, digamos. Pero eso no es restarle el mérito que tiene también la gestión de quienes hayan hecho las compras de las vacunas y la organización, pero también, o sea, el gobierno al que hay que hacerle un queque por su gestión de vacunas fue el mismo gobierno que tuvo arrendado no sé por cuántos meses el espacio Espacio riesgo por riesgo. una cantidad de millones
que te alcanzáis a construir un hospital chico con la cantidad de plata que se gastaron ahí, ¿cachai? Es el mismo gobierno, es la misma gente, ¿cachai? Entonces, me gustó el término que usó el Rorro, esto del gobierno de la contrarreforma. Me parece que ese es el sello, o era el sello del gobierno, pero que choca con el estallido y de ahí ya no existió más el gobierno, derechamente. Ahí tuvimos gente en La Moneda que se dedicó a administrar lo que le quedaba de tiempo, esperando que el tiempo pasara rápidamente, digamos, para salir. Y ahí está, pues me parece que ahí está la síntesis perfecta de la contrarreforma al estallido y gracias, sería sí. todo. Y sería todo. Después Piñera quedó llegó con administrar una para que no se idea un desfondara poco, el gobierno. sí, de contexto para la gente que tampoco, la gente que nos ven fuera de Chile, que es un montón de gente, un poco explicarles también que Chile venía en un carril reformista con Bachelet, digamos, bueno, desde antes seguro, pero ¿para qué nos vamos a meter ahí? Y Bachelet es la que impulsa primero en serio esta idea de una nueva constitución. Pierde finalmente la izquierda las elecciones con esta derecha mucho más organizada y estructurada. Piñera obviamente utilizando todos los recursos, que no son pocos, para llegar a ser presidente de nuevo. Y él llega derechamente con una idea contrarreformista, o sea, Y porque en a ese ver, minuto la centroizquierda tenía un pésimo candidato, es el peor de los candidatos que pudo haber elegido. Exactamente. Aprovecha el río revuelto la derecha y dicen, bueno, ¿quieren reforma? Tomá, nuestra reforma va a ser profundizar todo el modelo. Llegan con esa idea, Piñera llega con esa idea, se le nota en los primeros meses, primer año, con claras intenciones de contrarreformar, bajarle impuestos a las grandes empresas, no profundizar programas sociales. Retroceder en la reforma educacional respecto digamos, el acceso igualitario de los colegios, la no selección, por ejemplo, que No ya era un gran avance claro, para Chile. los temas universitarios, etcétera, regulación económica, regulación industrial, todo. O sea, Piñera en ese año se ganó el estallido también por sus propias Se lo ganó a acciones. pulso. No Se pasaba lo ganó a desapercibido pulso. que Sí. estaban yendo en la dirección, exacto, iban en la dirección opuesta. Si no fue, más allá del discurso de no son 30 pesos, son 30 años y toda la rabia contenida, ese primer año de Piñera fue, y bueno, tú estás ahí en La Moneda, pues Iván, y era ver todos los días cómo teníamos una presidencia y un gobierno que estaba yendo contrapelo absolutamente de lo que el pueblo estaba pidiendo y estaba necesitando con urgencia. Por eso que pueden ser signos totalmente distintos, pero es muy importante de cómo un gobierno logra tomarle la temperatura ambiente a lo que lo rodea, fuera de estos muros, digamos, de Palacio. Y es muy importante que este gobierno también lo entienda, o en realidad, en rigor, cualquier gobierno, de que tú puedes llegar con tus ideas, puedes haber ganado una elección con muchos votos, pero le tienes que necesariamente ir tomando la temperatura ambiente a la calle, a lo que está pasando, lo que se está diciendo, porque tu verdad te sirvió para ganar una elección, pero de ahí en adelante tienes que mantenerte 4 años, tienes que sostener 4 años. Y por lo tanto tienes que ir tomándole la temperatura y además tienes que ir haciendo, en particular para este gobierno nuevo, una muy buena pedagogía, porque generaste tantas expectativas que esas expectativas se te pueden venir en contra muy rápidamente, sobre todo en los tiempos que estamos. Entonces el gran desafío, y vamos a enganchar de nuevo con el nuevo gobierno, el gran desafío es hacer pedagogía de por qué quizás todos los cambios que queremos no se van a lograr de aquí a 4 años. Y me parece muy bien, volvamos al principio, de lo que ha hecho en los primeros días, eso sí, el presidente, decir, nosotros no estamos aquí para resolver todos los problemas en 4 años. Me parece que ahí pone la pelota sobre el piso y entonces todos tienen que tratar de jugar en ese ritmo y con esa lectura país. Oye, Claro, hablando de entender que Piñera, el presidente no te resuelve los problemas, todos los problemas, digamos. Por algo existe ahora una constituyente, empezar a balancear el peso en las diferentes
órganos institucionales que tenemos y no suponer que o la Constitución nos va a resolver todo, que también hay gente que quiere poner todo en la Constitución, así como que la hora de colación esté en la Constitución, ¿cachai? Es que en rigor las soluciones mágicas no existen de ningún tipo, ni por una constitución, ni por un gobierno, por un presidente, un alcalde. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de irlo construyendo entre todos y tratar de entre todos entendernos, ¿cachai? Y entender qué le corresponde a cada quien. Hasta dónde se puede esperar de un presidente, hasta dónde podía esperar de tu diputado, hasta dónde podía esperar de tu senador, o de tu alcalde, o de tu Y de uno constituyente. mismo, y de uno mismo como ciudadano común y corriente. También uno tiene una responsabilidad ahí. No es solo ir a votar. Oye, a propósito de Diego estaba presidentes durmiendo. malos como Piñera, no sé si vieron hoy día un discurso del dictador Vladimir Putin hablando en contra de los rusos que no están apoyando al Kremlin en esta operación especial en De Ucrania esta cruzada patriótica. y llamándolos Traidores. traidores, de hecho, y antipatriotas. Oye, No sé cómo ven ustedes la situación de la guerra desde allá. espera, es que eso te iba a decir, actualízanos, tú que estás más cerca ahí de los misiles que están cayendo, actualízanos un poco de en qué estamos. Estamos en un momento en que los ucranianos parecen estar avanzando, pero recuperando terreno. Estamos viendo aquí un video de nuestro canal hermano Memorias de un pez, que hace resúmenes Memoria de pez, que hace resúmenes bien buenos de la situación del conflicto. En estos momentos todo indica que Ucrania está intentando recuperar terreno en algunos frentes, sobre todo en torno a Kiev. Estados Unidos hoy día aprobó ayudas monetarias y también armas, y Rusia está bombardeando ya sectores más cercanos a la frontera con Polonia. Pero son bombardeos que se lanzan desde Rusia, no tienen militares suficientes como para llegar a copar Ucrania completo, lo que en principio descartaría por ahora el riesgo de que tropas rusas cruzaran la frontera con Polonia, por ejemplo, porque no tienen personal suficiente para hacerlo. Y buena parte pero creo que están cayendo algunos bombardeos bien cerca, entonces también en Claro, cualquier momento podría... están atacando el oeste de Ucrania con misiles. El riesgo es que se caiga un misil fuera de la frontera ucraniana, como ya cayó un dron ruso en Rumania, por ejemplo. Y bueno, que caiga un misil en una ciudad polaca y ahí ya se desata el caos. Pero como se ve en el mapa que estamos mostrando ahora, el ataque ruso básicamente se concentra en el este, con avances muy escuálidos, ridículos, considerando que se supone que los rusos tomaban Ucrania en pocos días. Y con la llegada de voluntarios de Siria, con los chechenos, o sea, aparentemente Rusia está necesitando apoyo externo para poder afianzar su presencia en territorio ucraniano, y sin embargo aún así no lo ha logrado. Y los videos que circulan de tanques rusos destruidos, de camiones, de convoys hechos mierda, lo que demuestran en realidad es que la ofensiva rusa está detenida. No han tomado Kiev, nadie sabe muy bien dónde está la Fuerza Aérea Rusa. Los ataques se producen básicamente por disparos de misiles desde territorio ruso y no por aviones. También han muerto soldados rusos de tropas de élite, reconocidos por los mismos rusos. Así que no es que están Oye, peleando Diego, y todo y eso. eso, ¿cómo se ve reflejado, ponte tú, en las conversaciones que hay entre Ucrania y Rusia, en esta mesa que se han entablado? Bueno, Rusia, por ejemplo, ya dejó de hablar de desnazificar Ucrania, y también ya dejó de hablar de sacar a Zelensky del poder. Una de las ofertas que hizo fue poner un primer ministro prorruso y mantener a Zelensky como presidente.
La tapa se escuchó tan fuerte que no sabíamos si era un misilazo o la tapa de los ucranianos. Porque las propuestas rusas en realidad son todas descabelladas. Por ejemplo, ofrecen abrir corredores humanitarios para que la gente de Ucrania escape a Rusia. Y los ucranianos lo último que quieren es irse a Rusia. O si no, que se vayan a Bielorrusia. Lo último que quieren los ucranianos es irse a Bielorrusia. Entonces, todas las ofertas que hace Rusia son insensatas o muy probablemente hechas a propósito para que no tengan futuro. Ahora, nadie tiene muy claro a quién le conviene que se alargue la guerra. Sí, porque económicamente también está golpeando ya a los rusos. Por supuesto, y además que los rusos, día que pasa, son pérdidas y pérdidas materiales y pérdidas humanas. Y tú en algún momento tenés que justificar ante los familiares de los soldados muertos por qué se están muriendo como moscas. Pues. Pongamos que no son 12.000 los que se han muerto, como dicen los ucranianos. Pongamos que es un tercio, que son 3.000. Y ya son más muertos de los que tuvo Rusia en la guerra en Georgia o en los combates en Chechenia. O sea, ya es una cantidad que empieza a doler cada vez más y que se le hace más difícil a Putin de justificar. ¿Por qué están haciendo una guerra con Ucrania? ¿Cuál es la verdadera razón por la que están ahí? Claro. Ahora, ¿cuál es el real impacto que pueda tener en el gobierno ruso el descontento social? Porque desde acá se ve muy lejos que pueda haber, no sé, vamos a llevarlo al extremo, una revuelta social tan grande que termine sacando a Putin del poder, digamos. Sobre todo por el control que hay del gobierno ruso respecto a los medios de comunicación, a la vida misma del ruso común y corriente. No se sabe, porque o sea, es poco factible tener esa información, primero porque los periodistas casi todos salieron arrancando de Rusia después de que se aprobó esta ley que los condenaba por emitir noticias. O sea, en Rusia tú no podés dar noticias porque te meten preso. Esa es la verdad. A menos que sea propaganda del gobierno. A menos que tú estés haciendo propaganda para el gobierno, claro. Llega el punto, la sospecha que hay sobre Rusia en general, que esta periodista que mostró un cartel diciendo que estaba en contra de la guerra, hay muchos que creen que todo es una puesta en escena del gobierno ruso también. Es sospechoso, por ejemplo, que no la hayan dejado presa, que la hayan dejado libre después de haber hecho la protesta. Es sospechoso para algunos que esta persona haya trabajado tanto tiempo haciéndole propaganda al gobierno y de pronto le bajara un ataque moral y hiciera este gesto medio suicida de salir con un cartel en el canal, en uno de los canales de propaganda de la dictadura rusa. No sé hasta qué punto las protestas sociales son factibles, porque la gente también tiene mucho miedo y mucha gente está saliendo de Rusia porque tiene miedo de que les hagan algo. Puedan causar un cambio, a no ser que sean masivas, verdaderamente masivas, digamos, miles y miles de rusos saliendo a las calles. Y fue un poco lo que votó el muro de Berlín, por ejemplo. Claro. Y miles y miles y miles de alemanes salieron a las calles y dijeron ya basta. Y llega un punto en que los guardias, los militares te dicen, loco, no puedo disparar porque yo no tengo balas para matar a tantos hueones y sabes que no se me antoja matar a tanta gente. Entonces lo que se espera, en el fondo yo creo que lo que la OTAN y la Unión Europea espera es que con las sanciones la gente empiece a hartarse, cuando ya no pueda comer más papitas fritas del McDonald's, y no pueda ver Netflix, y no pueda ver el Disney Plus, y no sé qué otras cosas más, y no pueda comprar la ropa. Los supermillonarios no puedan viajar a ninguna parte. Y los millonarios no puedan usar sus megayates en los mares de Francia y no sé qué. Y la gente empieza a chorearse y diga, ya, pues, basta. Y además que va a haber un punto en que esa gente se va a aburrir, se van a aburrir las mamás de los soldados que están muriendo como moscas en Ucrania, y la gente se va a empezar a preguntar realmente por qué nuestros soldados están yendo a otro país a morir y a matar. Claro. Eso. Así que está difícil el panorama. Yo le contaba fuera de cámara a Iván, tras bambalinas, que aquí ya se está haciendo difícil encontrar aceite, por ejemplo, porque la producción de aceite de maravilla depende mucho de Ucrania. Entonces yo no sé si están guardando aceite para más adelante o simplemente no hay stock y ya no está fácil de conseguir. Y se acaba el aceite de maravilla y se empiezan a acabar los otros aceites también, porque la gente que compra aceite de maravilla empieza a comprar lo otro y ya hay una escasez de aceite. El de pepita de uva. Efecto dominó.
O sea, es que tú no te imaginas la cantidad de aceite que hay en el mercado, weón, y están todos escaseando. El aceite y la harina también está peludo encontrar. Y estamos recién empezando, En, bueno, un- llevamos 3 semanas de guerra. en una sociedad que tiene la El punto del papel guerra higiénico. aquí, digamos. Digamos, Claro, la imagen de guerra y de sobrevivir una guerra la tiene cerquita, digamos. sí, pero Tiene yo no vida. sé, y aquí ya me podría extender y ya vamos a cerrar, pero yo no sé hasta qué punto a los alemanes les molesta tanto la imagen de la guerra aquí, weón, porque No digo que les moleste, digo como el recuerdo fresco de que una guerra significa eso, pues significa escasez, significa... claro, sí, sí. Y escasez a niveles que nosotros en realidad, yo creo que la mayoría de las generaciones alemanas no conoce la escasez. Los abuelos que vivieron, que quedan de la Segunda Guerra, no han de ser muchos y las nuevas generaciones, lo decía la otra vez el entrenador, el Thomas Tuchel, que es el entrenador del Chelsea, creo. Ujú. Decía, porque le preguntaban por la guerra y él respondía, loco, yo no he vivido nunca una guerra, así que no sé lo que es una guerra. Y claro, la mayoría de los alemanes no ha vivido una guerra. No, pues sí, ¿cuántos años tenéis que tener hoy día si para haber tenido 18, 20 años al terminar la Segunda Guerra No, Mundial? tenéis que tener entre 80 y 100 pues, para tener un Es- recuerdo mínimo. Y claro, hay gente que tiene 80 y 100, pero no es mucha, pues. no, pues no es la Claro, mayoría. a lo que me refería yo es que como sociedad el recuerdo de la guerra lo tienen muy fresco y lo tienen ahí a vista y paciencia en sus ciudades, digamos. No, claro, hay un trabajo en la Claro, el recuerdo, memoria y todo eso, o sea, Exacto. se recuerda la guerra y todo el eso, recuerdo colectivo, pero en el recuerdo realidad, colectivo es pero en vívido. realidad aquí no se está viviendo la guerra con la fuerza con la que realmente está ocurriendo, o sea, de solo pensar que en Ucrania, donde hay 5 grados bajo cero en las mañanas, la gente no tiene calefacción, a mí me da escalofrío. Pero eso no está pasando aquí. Entonces, como que aquí la gente sí, hay una guerra, sí, están llegando refugiados y apoyamos a Ucrania, y muchas banderas de Ucrania, y muchos carteles y publicidades que dicen estamos con Ucrania, libertad para Ucrania, apoyamos a Ucrania y colectas para mandar plata a Ucrania y todo eso está bien, pero en realidad yo creo que no hay una conciencia real de lo que significa una guerra y no lo va a ver hasta que empiecen a escasear realmente. ¿Me puedo tomar una licencia, muchachos? Claro, pues. No sé si la ven, pero allá al fondo se va yendo Camila Vallejo, Ujú. Tan la temprano, ministra Es la ministra Secretaría Vallejo. General de Gobierno. hasta las 6 trabajan. A 6:30 en Chile, 6:27. Grítale que la amamos. No, me parece un poco No, mejor no. impropio Mejor de no. tu Sí, parte. sobre todo considerando que esto va a salir publicado. Después me Exacto. cancelan. Después me Claro, cancelan que hay en cancelado. Twitter. Primer Yo creo que programa ahí. y ya funado. O- Oye, señor conductor, cerremos con el video joyita que tenemos en esta ocasión. Oye, Ya, pero pues, yo quiero cerrar Perdón. aprovechando de que estamos hablando de los oligarcas rusos y cómo la van a sufrir. Bueno, el caso del Chelsea, que Abramovich, o sea, al Chelsea lo tienen acogotado, ¿no? Le han congelado Y, cuentas, y a él y al mismo Abramovich como que lo expulsaron de algo, ¿no? Algo leía la pasada sobre el Roman Abramovich claro, en lo el están Chelsea. forzando a vender, básicamente, ¿no? Lo están Claro. forzando a vender. Y el otro caso, a mí que me gusta la Fórmula 1, y usted no, pero voy a meter la cuchufleta igual de la Fórmula 1, que empezó la cuarta temporada del documental sobre la Fórmula 1 que transmite Netflix. Hay un capítulo específico, hay un piloto dentro de la grilla de 20 pilotos de la Fórmula 1 que es ruso, que es Nikita Mazepin. Y está ahí, y está sentado en ese auto, porque es hijo de un oligarca ruso, dueño de Uralkali, que es una empresa de fertilizantes, la más grande del mundo. Y bueno, hay dos personajes que están sentados en autos de Fórmula 1 por ser hijos de un multimillonario que está financiando la escudería. Lance Stroll, que es hijo de Lawrence Stroll, una familia canadiense, que es piloto de Aston Martin. Y la escudería gringa, que es Haas, tenía un piloto ruso. Hijo del magnate que le está poniendo ahí la marmaja los salvó financieramente el año pasado. Hay un capítulo sobre
que se enfoca en Nikita Mazepin por todos los rollos que implica ser el hijo de un millonario, estar cuestionado permanentemente. Además, el compañero de equipo de Nikita Mazepin es Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, o sea, un tipo nato. ¿Y es buen piloto siquiera el ruso? O sea, para llegar a Fórmula 1 no podéis ser pelotudo, digamos, no podéis ser tan malo, pero claro, no es de los top 20 del mundo, está ahí por la palanca que tiene con el viejo. Hay un par de escenas que son notables en el documental, cuando está hablando el Mazepin, el padre, ruso así de película, pues, bueno, y está hablando con el director de equipo de Haas, que es un alemán, o sea, es una escudería gringa dirigida por un alemán, financiada por un ruso, donde su piloto estrella es Mick Schumacher. Ya me voy. Están grabando, pues en Netflix tiene cámaras metidas en toda la intimidad de la Fórmula 1. Graban muchas conversaciones que de otra manera no tendría acceso. Entonces, el ruso le dice al director que hay una cámara ahí, y el alemán le dice, sí, tranquilo, son las cámaras de Netflix, estoy acostumbrado. Y el ruso le dice, yo no soy un héroe. No te conviene salir conmigo en cámara, amigo. Bueno, a ese men le quitaron, le devolvieron, no sé si le devolvieron o perdió su plata, pero también fue expulsado de la Fórmula 1 en las últimas 2 semanas, junto con el hijo. Así que hasta en la Fórmula 1 se ve la guerra. Y vean Drive to Survive. Después de esta descarada publicidad a un programa de mierda de Netflix, damos por cerrado el capítulo de hoy de 2/3 con Estoy buscando un video. auspiciadores. Oye, ¿Qué espérame, video vamos a ver? me tengo que ir ya porque el presidente Boric está en el patio. Nos vemos, muchachos. Despidámonos con el presidente Boric en el cámara, video. por favor. Vamos a ver un video con un subnormal que sale hablando en la Constituyente. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Show. Este artículo son los adjetivos que se le ponen al Estado social de derecho, señalando que su carácter es plurinacional y ecológico, agregando conceptos vagos como el de república paritaria. ¿Qué significa eso? ¿Significa acaso que en Chile tendremos que ser exactamente la misma cantidad de hombres y mujeres? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aumentara la tasa de natalidad de los hombres por sobre las mujeres? Bueno, probablemente con la norma de aborto libre y sin restricciones que aprobaron ayer, ustedes ya tienen pensada una posible solución.